y quiero trabajar. ¿Qué hago? Pues entonces la única solución que hay es la pareja de hecho, no hay más. Porque se nos ha pasado los 3 meses de turista para poder hacer algo y le queda todavía bastante para los 2 años. Por eso también la pareja de hecho es la estrella. Lo que pasa es que como es la estrella, aquí jugamos un poquito acción-reacción. Como es la estrella, la policía se ha puesto las pilas y ahora está súper controlado el tema de la pareja. ¿Vale? Pero controlado, te digo yo que en un extremo enfermizo. ¿Vale? Es decir, yo he tenido gente que les han concedido el permiso de arraigo familiar o tarjeta familiar comunitario por tener una pareja, de hecho, con un ciudadano española, súper contentos porque la tienen concedida y se van a poner huellas a la policía y la policía le dice, no, pásate por una habitación que tengo que te voy a hacer unas preguntitas. Y le retiran el permiso porque dicen que no son reales. Es decir, como es la estrella y mucha gente busca una pareja como sea, unas veces son reales y otras veces no lo son, pues claro, desde el otro lado se han puesto las pilas, han dicho, han dado una orden, hay que perseguir las parejas de hecho fraudulentas. Y bueno, y entonces encontramos que a veces se te plantan en tu casa, o incluso, como te he dicho antes, cuando van a poner las huellas, pues incluso ahí les revocan el permiso. Pero a tu pregunta es, ¿cuáles son los permisos más habituales? Pues eso, la pareja de hecho. Bueno, la pareja de hecho no existe un permiso de pareja de hecho, es o familiar de español o tarjeta familiar de ciudadano de la Unión. O eso, o el arraigo al cabo de 2 años. Y la inmigración que llega sin papeles y que tiene que legalizarse, le tienen los 2 años necesariamente de vivir, digamos, en la ilegalidad y sin conseguir permiso de trabajo ni nada y metido, digamos, procurando que de alguna forma en algún sitio pueda empadronarse para que le vaya contando el plazo, ¿no? De los 2 años. Exacto. A ver, esto es una cosa que ha mejorado el reglamento. Piensa que hasta hace nada ha habido gente que llevaba más de 20 años irregular. ¿Por qué? Porque no había nadie que le hiciese una oferta de trabajo, no tenían una otra forma de regularizarse. Ahora se ha facilitado bastante, es decir, a partir de que tú tengas 2 años se te abren bastantes puertas. Y si no tienes familiares, no tienes nadie que te haga una oferta, no tienes nada, siempre te queda el socio formativo, que sí, es verdad que se ha complicado, pero te permite trabajar. Sí. Está claro. Está claro. A ver, voy a hacer una pregunta que me lo mandó una amiga que es marroquí y por su sobrina, y me dice, la pregunta es esta: abogados, yo he venido con visa de estudiante aproximadamente ya hace 6 años. He estudiado selectividad y el grado superior y ahora estoy en la universidad. Ya no quiero los papeles de estudiante, quiero cambiar a papeles normales que pueda hacer en mi caso para cambiar los papeles, para trabajar, me imagino. Ella es la sobrina de las chicas del gimnasio, es marroquí. Vale. ¿Qué se haría en este caso? Respondo yo, porque como ha dicho abogados, a lo mejor... No, tú. Marcela es nuestra asesora, ella... Yo refuerzo. Exacto, Iván. ella Tú tranquilo, tú dalo todo, que yo sí te voy a explicar algo. Es mi informe de refuerzo, ¿no? El informe de refuerzo. Sí. Yo estoy aquí al ladito ahí. Bueno, cuando uno es estudiante, ¿vale? Lo primero que tiene que tener en cuenta, fundamental, aprobar los estudios que haya venido a hacer. Si no aprueba los estudios, no puede hacer prácticamente nada, ¿vale? Una vez aprobado y determina, y si lleva esta mujer 6 años, está ya agobiada de estar tantos años estudiando con prórrogas, porque no olvidemos que como estudiante tú estás con régimen de estancia, es decir, residiendo no has residido ni un solo día legalmente, solamente estás con estancia, ¿vale? Si quiere hacer algo, el estudiante que ha aprobado el curso por el cual ha dado el permiso tiene 3 opciones, básicamente. La primera, si alguien le hace una oferta de trabajo, pues modificar. ¿De acuerdo? Es una excepción que se lo puede hacer aquí. Es una excepción de que no te piden una situación nacional de empleo.
pero hay que buscar a alguien que te haga una oferta de trabajo, que la empresa tenga solvencia, que no tenga dudas con la Hacienda de Seguridad Social, etc, etc, etc. Primera opción es esta, y la puedes hacer, bueno, iba a decir 60 días antes, 90 días después, pero ahora una de las novedades del nuevo reglamento es que lo puedes pedir incluso antes de que te termine el permiso de estudiante, siempre y cuando tengas aprobado el curso que has venido a hacer. Esta es la primera opción. Segunda opción es pedir una prórroga, que esto no le tengo que explicar nada porque si lleva 6 años ya sabe perfectamente cómo funciona la prórroga. Pero la prórroga es demorar más, demorar más, demorar más. Y la última opción es pedir un permiso de búsqueda de empleo. Es decir, esto es una novedad que introdujeron en la Ley de Movilidad en el 2013. Lo que pasa es que yo la uso bien poquito y explicaré por qué. Se supone que cuando uno termina unos estudios y siempre y cuando sea de nivel 7 europeo, es decir, tiene que ser como un máster o algo así, puedes, en vez de modificar o prorrogar, te permite sacarte un permiso de 1 año de búsqueda de empleo. Ese búsqueda de empleo puede ser tanto por cuenta ajena como para montar un negocio por cuenta propia. El por cuenta ajena tiene, claro, la idea se supone que te da un permiso de 1 año para que durante 1 año busques empleo, que por eso se llama así, se llama un permiso de búsqueda de empleo de 1 año. Pero no es práctico porque durante el primer año, si lo pides y encuentras trabajo, tienes que acreditar que esa empresa tiene que superar lo que se llama la situación nacional de empleo. Es decir, antes de contratarte, tiene que publicar una oferta en el SEPE y que durante unos 8 días no responda a nadie. Si no, no puede hacerte el permiso directamente. Eso solamente tiene una excepción, que es cuando el permiso tiene 1 año, pues has cumplido el año y pides esta modificación, o sea, aplicar esta oferta de trabajo dentro de los 90 días de carencia que tienes después de terminar el año. Ahí es cuando te hace la excepción y te dice, vale, te quitamos lo de la situación nacional de empleo. Y lo puedes aplicar directamente con esa oferta de trabajo que te ha llegado. En otras palabras, a nuestro juicio, es para ganar tiempo. Es decir, cuando alguien está bloqueado, es decir, me termina de permiso estudiante, no quiero seguir estudiando y no tengo ahora mismo una oferta de trabajo, pues para no quedar irregular pedimos ¿cómo se dice esto? Este permiso de búsqueda de empleo, ¿vale? Ahora bien, tenemos la otra situación que es utilizar toda esta permanencia que ha tenido estos años, porque ya he dicho que lleva 6 años, para aplicar a un arraigo. Es lo que quería preguntarte, porque me parece tremendo que tenga tantos años y no tenga, bueno, porque me imagino que se ha quedado como papel, como no tengo no he hablado con ella, simplemente me lo escribió 6 años, y yo creo que 6 años tienen más de 2 o 3 años de arraigo, que podía haber cambiado su situación, ¿no? Vale, lo que pasa es que una de las grandes dudas que yo tengo, no sé si Marcela a lo mejor sabe algo más que yo en ese sentido, es la siguiente, es decir, no sabemos si para pedir los arraigos que vamos a pedir ahora, se nos exige estar en situación, o se puede pedir estando en situación regular. Es decir, antes, en principio, antes del 2022, se entendía que tenías que estar en situación irregular. Con la reforma que hubo en el 2022, se dijo claramente que se podía pedir cualquier arraigo en situación regular me refiero estando como estudiante, salvo el arraigo laboral que tienes que estar claramente en situación irregular. Pero ahora no nos han dicho nada. Entonces, esa es una de las dudas que tenemos. Es decir, si yo estoy en una situación regular que estoy como estudiante, y pido un arraigo social o sociolaboral, ¿me lo pueden denegar porque no estoy desde una situación irregular? Es decir, yo tengo esta duda. Y en una conferencia que hicieron en el Colegio de Abogados, se preguntó y no nos supieron responder. ¿Vale? La respuesta es, estamos esperando instrucciones, ¿cierto? La respuesta clásica. Vale. La respuesta que yo he tenido respecto a ese tema es este enfoque que se está dando relativo a la irregularidad o regularidad está como más siendo severa a nivel de las personas que eran solicitantes de protección internacional, ¿vale? Esto en este sentido se
se prevé que los estudiantes, aun cuando no están en una condición irregular, porque obviamente están regulares porque tienen su estancia por estudios, la administración, lo que finalmente, según las consultas que he realizado, porque yo he ido haciendo consultas también entre la administración pública, correos electrónicos, etcétera y tal, es que efectivamente se podrá tramitar una residencia por arraigo socio-laboral a las personas que vienen de empadronamiento de más de 2 años en territorio español, indiferente de que sean estudiantes o que sencillamente no tengan ninguna situación de regularidad o irregularidad. Ahora bien, los de asilo, esos no, son los únicos que es la excepción en este caso. Perdonad un segundo. Esa necesidad de haber terminado los estudios, la compañera esta que ahora veo que no está conectada, que está en Colombia y que quiere venir y que se le ha recomendado el permiso de estudiantes, sí. El permiso de estudiantes que venga y puede ponerse a trabajar, pero claro, su objetivo no es aprobar ningún curso más, menos si por ejemplo es ingeniero aeronáutico, como has comentado, sino simplemente empezar para poder llegar a España, en tener un trabajo y a continuación cambiar de esa situación a poder tener un permiso de residencia. ¿Debería de terminar necesariamente los estudios o sin terminar los estudios puede tramitarlo? No, tiene que, o sea, lo de las modificaciones de estudiantes es sagrado el aprobar los estudios. A ver, obviamente estoy de acuerdo que la mayoría de gente que viene de fuera a hacer un permiso estudiante, lo de hacer los estudios es secundario para ellos. Lo que buscan es trabajar. Lo que pasa es que es la herramienta que hemos encontrado, como por ejemplo a la compañera que estaba en Colombia, para poder venir aquí, ¿vale? A veces, no sé si, supongo que muchos de vosotros tenéis hijos. Los que habéis tenido hijos pequeños, os acordaréis que cuando son pequeñitos, uno de los primeros trabajos que se les hacen es les dan unos moldes de figuras, molde cuadrado, molde triángulo, o de una redonda, y le dan la figura en sí. Entonces tienen que encajar la figura en el molde. Entonces a veces te encuentras el niño pequeño que quiere coger un triángulo y encajarlo en el molde del cuadrado y no puede, y se enfada porque no puede. Y yo muchas veces me siento así, es decir, tenemos un molde que nos deja la legislación y tenemos el cliente que nos trae, el molde es un cuadrado y nos trae un triángulo y lo quiere encajar y hacemos lo que podemos, ¿no? Lógicamente el permiso estudiante es uno de estos, es decir, el molde está hecho para venir a estudiar y lo de permitir trabajar es, bueno, pues cuántos de nosotros o cuántos conocemos españoles que han ido a Inglaterra a hacer un curso de inglés o a estudiar y han ido a trabajar en un Burger King, ¿vale? Para poder pagarse los estudios. La idea es esta. Lo que pasa es que lo estamos utilizando para que puedan como ser una entrada para poder trabajar. Obviamente, independientemente de lo que son sus deseos, la realidad es que el permiso estudiante está principalmente para estudiar. Y el trabajo es accesorio. Y, o sea, que, digamos, casi parece, si lo que se pretende al final definitivamente es venirse a España, coger una visa de turista para 90 días y te quedas aquí de forma irregular y aguantas los 2 años para poder pedir el arraigo. Esto es una opción. Lo que pasa es que, claro, estar en situación de situación irregular es un tema muy delicado, ¿vale? Hay gente que se pone los pelos como escarpias de pensar que está en situación irregular. Hay otros que no. Pero, lógicamente, si tú estás en situación irregular, te obligan a trabajar en negro. Obviamente, no puedes vivir del aire. Tienes que vivir de alguna manera. Trabajar en negro a veces es más difícil, porque mucha gente sabe que si contratas a una persona que no tenga papeles, Inspección de Trabajo te puede ponerte una multa de 10.000 euros. Y eso hace que les sea más difícil en poder trabajar en ese sentido, incluso aunque sea en negro. Los bancos no te abren cuentas bancarias si no tienes documentación. Es decir, se les complica mucho la vida, pero obviamente la gran mayoría de gente pues ha encontrado regularizarse a través de la vía del arraigo, porque no ha quedado otra manera. Porque, ¿qué porcentaje, qué número de personas pueden estar ahora en España en situación de irregular, pendientes de alcanzar esos 2 años para el arraigo o pendientes de conseguir algún tipo de solución para... A ver, yo esta cifra no la sé. Es decir, sinceramente no lo sé. Sé que son muchos, ¿vale? Porque en mi despacho viene una barbaridad de gente y te aseguro que hay despachos que tienen mucho más gente y más clientela de la que tengo yo. Es decir, hay muchísima gente
en esa situación que está buscando regularizarse. El dato exacto, no lo sé, sinceramente. Queremos dar la bienvenida a Kevin. No sé por qué Zuleima no puede hablar. Le hemos retirado la palabra, Ahora sí. Bienvenido, Kevin. Bienvenido, Kevin. Y de verdad, bienvenido, Kevin. Agradezco especialmente a todos. Por eso lo he apagado y estaba hablando sin que me escuchara porque lo tenía apagado el micrófono. Por favor, apagar los micrófonos para que no se escuche distorsionado, todos. Ahora damos la bienvenida a Kevin. Kevin, bienvenido a este foro. Tienes a nuestro abogado Iván Bello y de refuerzo tienes a nuestra colaboradora y otra abogada. Tenemos 2 abogados de extranjería e inmigración. Así que lanza tu pregunta, Kevin. ¿Cuál es tu duda y en qué podemos ayudarte? Y preséntate. Listo, un gusto, Kevin. 31 años y tengo ya 3 meses acá en Gran Canaria específicamente. Yo hice mi pregunta es, yo hice una solicitud de protección internacional, ¿verdad? Y ya tengo una entrevista pautada para el 25 de noviembre, ¿ya? Entonces, bueno, yo estoy a la espera de, después de esa entrevista, empiezo a contar el tiempo, tengo entendido, de que se active el permiso de trabajo. Entonces mi pregunta era, porque yo llegué a hablar con la Cruz Roja de la posibilidad de que hicieran algún tipo de formación o ayuda, ellos le llaman asesoría laboral, en lo que yo tuviera NIE, y ya yo voy a eso. Entonces mi pregunta es, ¿qué ayuda realmente puede dar la Cruz Roja en ese aspecto, o organizaciones de ese tipo como el CEAR, dado que, bueno, o sea, en teoría yo no podría trabajar en España hasta que 6 meses después de la primera cita que yo tenga con extranjería? Esa sería básicamente mi pregunta, dado que, bueno, no se puede vivir del aire, como ya mencionó el abogado. ¿Cuánto tiempo tienes, Iván? ¿Ya tienes la cita? ¿Cuándo tienes la cita? Ya tengo una cita pautada para el 25 de noviembre y confirmé en extranjería que 6 meses después de esa cita es que se empieza a contar para que se active el permiso de trabajo. Kevin, ¿tú eres de Venezuela? Correcto, sí. ¿Y vienes directamente de Caracas? No, yo vengo de Estados Unidos. ¿Y cuánto tiempo has estado en Estados Unidos? Estuve 1 año y medio bajo la figura del parol humanitario. Vale, esa es la parte negativa. Esa estancia que has estado en Estados Unidos puede ser motivo de negación, ¿vale? De tu protección internacional. A ver, con el tema de la cita, depende del lugar de España que te encuentres. Hay algunos que ya en la primera cita te dan ya la hoja blanca, es decir, ya tienes la entrevista y te dan la hoja blanca, y hay otros que se organizan diferente. Se organizan de que tú vas y haces una cosa que se llama la manifestación de voluntad de pedir protección internacional y te dan otra cita para tiempo después para hacer la entrevista y darte la hoja blanca, ¿vale? Si en esa cita te dan la hoja blanca, efectivamente a los 6 meses de darte la hoja blanca vas a poder trabajar, ¿vale? En esa cita ya te darán un número de NIE, ¿vale? Con el que una vez pasados 6 meses vas a poder trabajar, ¿vale? En ese sentido, la Cruz Roja, obviamente yo de organizaciones no gubernamentales conozco poquito, ¿vale? Lo que yo sé es que ellos tienen cauces especiales para conseguir citas, que los demás no las tenemos, y pueden facilitarte ayudas, como darte cobijo, etcétera, etcétera. Y asesoramiento también jurídico. Pero básicamente tú ya estás encauzado por lo que tú dices, y es ir a la cita, hacer tu relato de por qué estás pidiendo asilo político, te darán una hoja blanca con un número de NIE, donde te pondrán tu foto y tu huella dactilar, y a partir de ahí, automáticamente, cuando han pasado 6 meses, vas a poder buscar trabajo con eso. Ya. Fíjese que, y de nuevo, me disculpa, no sé si pueda hacer un seguimiento. ¿Quieres reforzar algo para lo de Iván, como venezolana? Sí, muchas gracias, Zuleima. Respecto al tema, sí, hola Kevin, mucho gusto, bienvenido a España. Comentarte que más que nada un consejo que te quiero dar de cara al futuro, que es lo que se te viene, es el tema del escrito y las manifestaciones. Es muy importante tener en cuenta que de eso va a depender mucho que se te considere, pues, aun cuando no vengas directamente de Venezuela, que vengas de un tercer país, se te pueda valorar
con más exactitud tu circunstancia y que se pueda dar una posibilidad un poco más alta de que te den unas circunstancias excepcionales a nivel humanitario como venezolano, ¿vale? Recientemente tuve una concesión de una clienta que aun cuando solicitó su asilo con un pasaporte ecuatoriano, lo pidió como venezolano y aún así le concedieron. Me sorprendió mucho, no es lo habitual, pero sí pasa y sí puede pasar. Y recientemente, el día de hoy, también le descargué con el certificado digital a una clienta una resolución de concesión le dieron directamente la protección internacional y también era de Venezuela y venía de Argentina. Quizás con toda esta situación del cambio de normativa y que hay menos solicitantes de protección internacional porque llegó un momento en que todo el mundo pedía asilo y se colapsó la oficina de refugio, puede ser que tengas una gran posibilidad. No quiero darte falsas esperanzas, pero también quiero que sepas que dependerá mucho del escrito, las alegaciones que formules de forma correcta y que seas muy, muy claro y que te bases en lo que es jurídicamente la protección internacional, que no te vayas por las ramas, que seas certero y que vayas directamente, porque aquí a los funcionarios les gusta que tú vayas directamente al grano, directamente, sin cuestiones más allá de lo que realmente corresponde y lo que te cobija a ser un solicitante de protección internacional. Básicamente eso. Respecto a las ayudas, mi recomendación es acudir directamente a los organismos competentes. Hay muchas asociaciones que dan la posibilidad de que tú realices formaciones y dependiendo de eso también te van ayudando respecto al tema de alimentación y el tema de cobijo y refugio. Siempre hay una posibilidad de tú solicitar que si no tienes dónde hospedar, dónde quedarte, ellos también te pueden ayudar respecto a eso, darte habitaciones compartidas, etcétera. Pero son ellos los competentes en darte una información más veraz porque nosotros, como especialistas en temas de extranjería, no tenemos como un enfoque claro debido a que no trabajamos en esa área. Te deseo toda la suerte del mundo y bueno, encantada de la vida de que bueno estés en España porque realmente quizás aquí o seguramente tendrás una vida un poco más tranquila a diferencia de allí, ¿vale? Yo voy a decir algo que no lo pueden decir los abogados porque ellos se ajustan a la ley, a la norma, entonces, pero yo soy venezolana y tengo 25 años aquí, así que Iván Peña, querido, Kevin, tú ha habido una situación que es muy conocida de que la situación venezolana está complicadísima, entonces el relato de esa vivencia, del por qué estás aquí, y de que hay hechos contrastados de la situación venezolana, entonces ese relato es muy importante, lo que te acaba de decir Marcela, que el relato sea cierto, y es cierto porque no estamos mintiendo, pero que sea certero, que digas que estás huyendo, que te has ido hasta allí caminando, que tal, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque es importante que ellos sepan que ese relato es cierto, de que tú eres un perseguido político y que por lo tanto no pueden negarte la protección humanitaria o el asilo. Así que de verdad, igualmente como Marcela te lo ha dicho, también te deseo la mayor de las suertes en noviembre, que tienes la cita, dale gracias a Dios que la tienes, porque hay muchas citas que tardan muchísimo, muchísimo. No sé cómo la has conseguido. ¿Cómo la has conseguido, Kevin? ¿Cómo has conseguido esta cita? Mire, la situación es muy distinta aquí yo estoy en Gran Canaria, ¿verdad? Aquí se recibe mucho de los refugiados que vienen directamente desde África, pero ellos pasan más o menos por el mismo proceso que uno, pero es un poco distinto, ¿no? Pero aquí no hay, me imagino yo, por la cantidad de gente que hay en la isla y manejan los procesos distintos, hay, digamos, más celeridad, ¿ya? O sea, todo ocurre un poco más rápido que en Madrid, por ejemplo, que he escuchado cuentos de terror. Mi hermano, o Barcelona. Mi hermano pasó, bueno, no sé. Pero lo que le iba a decir es que en mi caso particular, y yo creo que así se está manejando el sistema ahora de la recepción de las solicitudes de protección internacional, a mí me dieron una hoja blanca, ahora después de los primeros 3 meses que tuve que esperar, donde yo llené, era solicitud de protección internacional, llené mis datos y llevé los recaudos, ¿no? Que eran 3 fotos tipo carnet y 2 copias de la hoja biográfica del pasaporte junto con todos los sellos que tuviera. Ellos me entregan una hoja blanca con un número de NIE, con mi foto y con la huella dactilar, pero esa hoja es, como dice el abogado, el manifiesto de voluntad de solicitud de protección internacional, es decir, no es la solicitud formal.
La solicitud formal, ellos la consideran cuando yo vaya a esa cita el 25 de noviembre. Y yo le pregunté al oficial de migración de la oficina, mire, el tiempo que empieza a correr después de que empiezan a correr los 6 meses para que se active el permiso de trabajo, ¿es cuando ustedes me dan esta hoja blanca o después de la entrevista el 25 de noviembre? Y él me dice, después de la entrevista el 25 de noviembre. Así que yo digo, bueno, así se estará manejando los procesos ahorita o aquí en la isla, pero esa fue la información que me dieron y nada, o sea, yo voy el 25 a decir la verdad. Y yo en lo particular, yo sufrí una lesión en el ojo izquierdo por parte de la Guardia Nacional con un perdigón de goma, toda una cuestión. Yo tengo algunos tweets viejos que yo puedo buscar, lo que sea que funciona como algún tipo de evidencia y bueno, obviamente más allá de eso no voy a exagerar, eso fue una protesta universitaria. Yo digo la verdad, pues lo que pasó. Más allá de eso, si ellos lo consideran o no, bueno, eso es lo que yo manejo. Y me fui de Estados Unidos, obviamente, para acá, porque la situación allá también, estando con papeles, que era el parol humanitario, eso se acabó, porque, bueno, las condiciones contra los migrantes allá eran un poquito graves y yo preferí, palabras más, palabras menos, autodeportarme para evitar consecuencias mayores, dado que el Estado de Derecho se estaba prácticamente desintegrando para los migrantes en Estados Unidos. Entonces... Sí, una pregunta, Kevin. ¿Cuándo llegaste de Estados Unidos? El 24 de abril yo llegué a Madrid. 24 de abril. Sí, porque yo se lo pasé a José Luis Alegre se lo pasé porque en el Ministerio de Interior nos pasaron los datos sobre las solicitudes presentadas en el primer semestre. Y Venezuela ahora mismo, el primer semestre, hay 45.506 personas que han llegado durante estos 6 primeros meses. Bueno, desde enero hasta junio. Y el segundo país es Colombia, 9.000, que es solicitudes presentadas de asilo, Luego Mali, 6.904, Senegal, 2.379 y Perú, 2.339. Pero bueno, que la cifra impresionante de 45.500 personas venezolanos que han llegado en 6 meses y que esto cada vez por la situación que ha pasado en Estados Unidos va en aumento. Por eso por eso esta organización, la cual yo represento, que es la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio, que apoya a la diáspora venezolana, porque sabemos que lo que está pasando en Estados Unidos ha hecho que muchísima gente venezolana salga de Estados Unidos para Europa o para cualquier otro país de la Unión Europea. Así que, Kevin, bienvenido, desearte la mayor de las suertes. Sabes que tienes nuestra colaboración, tienes mi contacto. Y ahora no sé si tenéis ustedes alguna otra pregunta para Iván y Claudia. El micrófono. Claudia, el micrófono. Ahora, quiero hacer una pregunta un poquito salida de este contexto, pero que tiene que ver con el tema de la inmigración en este momento, que estuviera ilegal, ¿no? Y es que me preocupa muchísimo. No sé si hubo cambios o no, o en realidad si existe una práctica real o no, o qué nos puede decir aquí al abogado Iván sobre el tema de las expulsiones. Es decir, ¿existe en España expulsiones masivas o colectivas, aunque sean o no necesarias? O otra pregunta sería, ¿existen que en casos puntuales realmente se practican expulsiones? No sé si está al tanto usted, o si hay algún cambio en la ley en este momento a raíz de todo este cambio que hubo también con la ley migratoria. Gracias. En el tema de las expulsiones no ha cambiado prácticamente nada, ¿vale? Es decir, sigue igual como estaba en el anterior reglamento. Es decir, lo que sí que hemos tenido en los últimos años es una buena cambios interpretativos, pero por los tribunales, tanto los de europeos como los del Tribunal Supremo de aquí, ¿vale? Que han estado bastante mareando la perdiz con lo que había que aplicar. A ver, a rasgos generales,
el procedimiento de expulsión de aquí es un procedimiento bastante garantista. Es decir, no es como en Estados Unidos, que es lo que vemos allá, que están como la migra persiguiendo y directamente los deportan, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, aquí, si pillan a una persona que no tiene documentación, se le abre un expediente de expulsión que durante 6 meses tienen para presentar alegaciones y para resolver la administración. Ese expediente de expulsión, si no hay algo más, ese algo más tiene que ser algo como que tenga antecedentes penales o policiales o un tema de gravedad, o dicho de otra manera, si lo único que tiene es una situación irregular administrativa pura y dura, ¿vale? No se le puede expulsar, ¿vale? Es decir, entonces, eso se cambia o por una salida obligatoria o por una multa, que es lo que se está imponiéndose ahora, ¿vale? En ese sentido, es lo que sigue igual. Y entonces, lógicamente, si el extranjero tiene antecedentes penales o policiales, se le propone su internamiento en el centro de extranjeros, que tiene 60 días para poderlo deportar, ¿vale? Esto más o menos sigue igual. Otra cosa son las devoluciones. O sea, las medidas restrictivas que tiene el Estado son 3. Son denegaciones de entradas, cuando alguien intenta entrar por un puesto fronterizo se le deniega, es decir, alguien aterriza en el aeropuerto de Barcelona y no se le deja entrar, ¿vale? Y se le devuelve en el primer avión. Esto es una denegación de entrada porque no ha cruzado frontera. Expulsiones son cuando ya han cruzado frontera por un puesto habilitado, pero se han pasado del estado de la situación de turista. Y luego están las devoluciones en calientes, que son lo que vemos cuando alguien se salta o viene por patera o se salta la verja en Melilla, que intentan entrar en España por un puesto no habilitado y entonces pues miran de hacer una devolución en caliente, ¿vale? Esta parte yo la trato muy poco porque lógicamente devoluciones en calientes aquí en Cataluña no se ven. Esto es algo que se lleva más o en Gran Canaria, donde está Kevin, o en lo que son la zona sur. Es decir, aquí, salvo que cambien muchas las cosas, no creo que haya llegado ninguna patera a Barcelona. Entonces se quedan en Andalucía. Pero estas son las situaciones que se dan. Pero en líneas generales, esto no ha cambiado prácticamente nada. Marcela. Una sola pregunta más. Un momento, a ver si Marcela nos refuerza algo más. Vale. Sí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Iván. No se ha visto un cambio sustancial referente al tema de la expulsión. Lo que sí veo con preocupación, que retomo el punto importante que Iván hizo mención a el tema de que ahora sí, cuando ya te conceden la residencia, luego te hacen una entrevista y te inician un procedimiento de extinción de esa concesión. La consecuencia en muchos casos que me he encontrado con clientes es que le extinguen la tarjeta, y luego que le extinguen la tarjeta, pues le inician un procedimiento de expulsión, ¿sabes? Porque esa persona está en condición irregular. He tenido casos concretos en los que sí he visto con preocupación el hecho de que se vulnera un poco el derecho relativo a por qué le vas a iniciar un procedimiento de expulsión si en este caso esta persona todavía está en plazo de presentar un recurso. Entonces sí que hay un poco de situación en ese caso, pero yo creo que está más enfocado en la situación misma de que al existir bueno, que ellos verificaron o están verificando, hay esa duda aparente de que hay parejas falsas, pues la consecuencia es que se han endurecido, y con esas personas pues hay una especie de seguimiento más cauteloso, más reiterativo, pero en general, de forma global, no hay como una situación en la que en la calle los van a parar, les van a encontrar que no están en condición regular y les van a hacer una expulsión. Excepto algunos pueblos, me he encontrado más que nada a las afueras, Barcelona no, pero sí que a las afueras. Tengo un cliente que me comentó pues que él iba de camino al trabajo y tal, y le encontraron y iniciaron un procedimiento, y resulta que él ya estábamos en trámite, y bueno, lo he recurrido y lo he ganado por suerte, porque teníamos un justificante conforme que fehacientemente él tiene un procedimiento en trámite y no estaba en situación irregular. Pero sí que es verdad que en ese sentido sí, pero en condiciones normales, a diferencia de la normativa antigua, con la de ahora no hay un cambio sustancial referente a eso. ¿La otra pregunta, Claudia? Sí, que para mí también es importante que los demás lo escuchen, ¿no? La respuesta. ¿Cuál sería legalmente o qué opción hay, qué opción se practicaría desde España con las personas que entran ilegal y que no tienen ninguna documentación y que incluso
niegan recordar de dónde son y tal. Es decir, ¿a qué país se va a recurrir para devolverlos? De pronto esta pregunta a lo mejor es muy amplia, ¿no? Pero bueno, más o menos, aunque sea un pequeño pantallazo sobre este tema. Gracias. Vale. A ver, en principio, es lo que hemos hablado antes. Este tipo de gente son los que no entran por puesto habilitado fronterizo, ¿vale? Estas situaciones no se dan aquí en Cataluña, se dan más en lo que es en Andalucía y en las Islas Canarias, ¿vale? Obviamente, claro, aquí hay una situación muy compleja porque España como país, para devolver a una persona que está en situación irregular o que ha entrado de manera no habilitada, tiene que tener un convenio con el otro país para poder devolverlo. Y es ahí donde empiezan a haber muchas veces los problemas. Claro, hay países con los que tenemos convenio, otros que estamos en ello y otros que no tenemos nada, ¿vale? Claro, si una persona de estas viene de un país que no tenemos convenio, lógicamente se complica mucho lo que es el echarlo. Hay que hacer muchos trámites burocráticos para poder deportarlo, ¿vale? En otras palabras, no es tan sencillo que una persona que ha entrado de manera irregular y que ya están dentro de nuestras fronteras, pues decirle, oye, lo enviamos, no sé, a Mauritania, pues lo llevamos directamente a Senegal, ¿vale? Porque Senegal o Mauritania puede decir, oye, espérate un momentito, ¿qué me estás trayéndome tú aquí? ¿No? Es decir, yo esta gente no lo quiero. Y ya, pero es que no son nacionales míos, han entrado por un puesto que tal ya, pero tampoco me lo puedes endosar a mí, salvo que haya un convenio que tengamos. El tema se complica más cuando son menores de edad. Si son adultos, hay un convenio de más, pues es más fácil. Si son menores de edad, no, ¿vale? Si son menores de edad, y sobre todo aquí podemos hablar de los que vienen y vienen un negrito fuertote que tiene la espalda más ancha que yo, dice que tiene 17 años, ¿vale? No tiene un pasaporte, no tiene nada y lógicamente se le tiene que hacer algún reconocimiento médico, que te digo médico forense por los huesos y demás, qué edad tiene, intenta determinarlo, ¿vale? Aquí se complica, es donde se mete la figura de los, que la conocemos, la figura de los MENAs, y que intentan el gobierno que se repartan de todas las comunidades autónomas, ¿vale? Por el tema de ser menores de edad y convenios que ha firmado España, pues no los podemos echar así como así. No pasa lo mismo con los adultos, ¿vale? Este tema que has tocado es un tema muy delicado. Yo personalmente, estando aquí en Cataluña, no lo llevamos porque no llevo extranjería, lo que es inmigración de Andalucía y Gran Canaria, pero sí es un tema bastante problemático. A ver, de verdad, yo lo que me choca muchísimo que nosotros los latinoamericanos que prácticamente estamos aquí, varios venezolanos, una argentina, una boliviana, nosotros, los latinoamericanos, nos venimos. Yo porque no tengo hijos, pero nosotros nos venimos primero y dejamos a nuestros menores con nuestros padres, con nuestros abuelos, con un familiar, con un tutor, y nos venimos primero a pasar faena, sin papeles, a trabajar de interina, a hacer esfuerzo, a pasar trabajo como si no hubiera un mañana, porque conozco muchísimo, tengo 24 años aquí viviendo y sé de mucha experiencia de este tipo, especialmente de las interinas, bolivianas, peruanas, ecuatorianas, colombianas, que dejaban a sus hijos allí y tenían una deuda porque con esa deuda se venían aquí a trabajar y dejaban a sus hijos pequeños con su abuela, con su madre, con sus tías, etcétera, etcétera. Nosotros los latinoamericanos, y quiero hacer una reflexión y que esto que quede bien grabado, nosotros primero nos sacrificamos nosotros. Y los menores, nuestros menores son protegidos, son cuidados. Y luego cuando ya nosotros conseguimos una situación regular, nos traemos a nuestra familia por reagrupación familiar. Y así muchísimos casos. Ahora yo hago una reflexión. ¿Cómo una sociedad, cómo un país entero hace que sus menores se vayan a un país que son primero que son menores de edad? Entonces, la irresponsabilidad de los dirigentes de ese país, del rey de Marruecos,
del presidente de todos los diputados. ¿Cómo es posible que un país entero se haga irresponsable de sus niños y haga que sus niños pasen trabajo y se vengan en una patera arriesgando su vida, que son niños? Entonces, hay una reflexión que tenemos que hacer todos y decir, ¿cómo es posible que esta sociedad haga posible que estos niños que tienen que estar jugando fútbol con muñecas o viviendo su vida de niños, si son niños menores de edad, los menas, tendrían que estar tranquilamente viviendo su juventud y que sean sus padres los que se vengan delante como hacemos los latinoamericanos? Eso es algo que a mí me choca y de verdad que me choca muchísimo con lo que pasa en África y con lo que pasa con los marroquíes y con todo esto. Conozco esta amiga mía del gimnasio. ¿Alguien tiene un micrófono abierto, por favor? Alguien que yo tengo una de mis mejoras, bueno, la chica de la limpieza es marroquí y yo me llevo estupendamente con bien, tengo amigos marroquí y esto es algo que yo quiero hacer como reflexión de cómo la sociedad marroquí puede permitir que sus niños arriesguen su vida para venir aquí, y eso lo dejo en el aire para reflexión de todos, señores. No sé quién quiere hablar. José Luis. José Luis. No, yo por remachar lo que dices, mi hijo trabaja en un centro de menores, es educador social y trabaja en ello. Todos los que están en el centro son bien marroquíes o son africanos de Senegal fundamentalmente. Y no hay hispanoamericanos, no hay ninguno, que rebarca un poco eso. Y te diría que hay, vamos, yo te cuento lo que me cuenta mi hijo, ahí hay un problema familiar, es decir, los padres piensan que sus hijos están, digamos, mejor en España que allí, y ellos, los hijos, se dedican por vídeo y por tal, a hacer ver que viven en un mundo que no es en el que realmente viven, y luego hay muchos chavales de estos que tienen problemas mentales, problemas de comportamiento, que serán un problema a posteriori, porque cuando terminen su estancia en el centro, estos chicos que no están bien van a salir a la sociedad sin un tratamiento que los psiquiátrico, que es el que necesitan. O sea, ahí hay un problema que se está tapando y que es muy grueso, y es muy grueso. Y sí es verdad que la cultura, los valores de la sociedad española con la hispanoamericana, por lo que sea, es muy cercana y hemos reaccionado siempre igual. Es decir, a Alemania inmigraron los padres, no los hijos menores. Y luego sí, o vinieron o se volvieron. Entonces es una cosa que es llamativa y es triste, y es complicada. Y hay una responsabilidad del rey de Marruecos y de los poderes públicos marroquíes impresionante, porque creo que en cierto modo lo alientan. Yo lo quería añadir como reflejo de lo que has dicho, nada más. Yo quiero recordarles que nos quedan 15 minutos, que vayamos a las preguntas que tenemos de importantes. A mí me ha pasado dos preguntas, Iván. Mira, hay un chico que está en la ESO, ¿vale? Estudiante sudamericano, su madre es limpiadora. Ella estaba a punto de hacer el trámite, no le quisieron, esto con la antigua normativa que tenían que darte el contrato de trabajo en su trabajo, y no se lo hacían. La mujer cayó enferma y el chaval pues no tiene papeles. O sea, el chico no tiene papeles, su madre se quedó sin papeles y él pregunta cómo hace para poder él tener papeles, o sea, siendo menor de edad, y su madre no tiene papeles. O sea, ¿cómo podría hacer él ese tema? Porque ya su madre no puede trabajar,
bueno, eso me lo preguntó que está en ese limbo, ¿no? De siendo menor de edad y que su madre ahora no tiene la posibilidad de pagar o hacer el trámite o lo que sea. Él pregunta si por algún motivo de estudio o algo él podría tener papeles, no sé. Bueno, entiendo que este niño no ha nacido en España. No. Y en principio, los que no han nacido en España y llevan 2 años de padrón, ¿vale? Se pueden regularizar siempre y cuando uno de sus progenitores tenga una residencia, y ahí fallamos. Es un permiso fácil de conseguir, porque aparte de que el progenitor tiene que tener residencia, tiene que tener trabajo, tiene que tener nóminas, tiene que tener una solvencia, aparte hay que acreditar un informe de vivienda. Es decir, tienen que tener un alquiler a su nombre, etcétera, etcétera, que es lo complicadísimo que está en Barcelona hoy en día conseguir un contrato de alquiler, ¿vale? Sí. Como los padres no tienen residencia, en principio la única opción que había, que antes sí que se permitía y ahora hay una duda que todavía no se me ha planteado, es la siguiente. Es decir, podríamos utilizar, si tiene más de 16 años y menos de 18, el arraigo socioformativo. Lo que no sabemos a estas alturas, al menos yo no lo sé, salvo que tenga más información que yo, es si los menores de edad pueden aplicar el arraigo socioformativo, porque el arraigo de formación antiguo sí que podían, pero ahora nos lo han dejado como un poquito en el limbo. Tenemos así como nos han dejado claro, por ejemplo, para el permiso de estudiantes, es decir, los que vienen aquí para estudiar directamente, nos han dicho claro que tienen que ser mayores de edad, ¿vale? Es decir, que también, dice, a ver, ¿cómo voy a hacer una secundaria posobligatoria, es decir, un FP medio y un bachiller siendo mayor de edad, cuando de normal se empieza a partir de los 16 años? Pero bueno, al menos para los estudiantes nos han dicho claramente que tienen que ser mayores de edad, pero para los socioformativos no han dicho nada. Tenemos que ver a ver cómo van a reaccionar. Si tuviésemos una respuesta... ¿Qué edad tiene Marcela, el niño? Él va a pasar a bachillerato, o sea, va a cumplir 17 años. Sí, si va a pasar bachillerato, tiene 16 seguro, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Es decir, la única solución que le podemos ofrecerle, y con matices y con dudas, es el hacer el arraigo socioformativo, porque no sabemos si por la edad nos lo permitirían. Obviamente, si nos permitirían por la edad, el hecho de que tenga titulación de la ESO ya no se vería para el informe de integración. Con lo cual, todo lo que os he dicho antes de los módulos A, B y C, nos lo podemos saltar si tenemos el título de la ESO. Pero sería muy importante poder saber y que nos pudieran confirmar si teniendo entre 16 y 18 años podemos pedir un arraigo socioformativo. De acuerdo. Y otra pregunta que ahora habéis aclarado bastante por la nueva normativa, que veo que bueno, va más rápido, ¿no? Y se van solucionando cosas y se van obteniendo la documentación más rápido. Pero hay algunos países, porque por ejemplo, yo tuve un trabajador de Honduras que me decía que a él no se le aplicaba esa facilidad para tener los papeles. ¿Hay algún país que tenga problemas para tener los papeles en este sentido? En principio, que yo sepa, no. Y menos los latinoamericanos. Yo la única información que tengo es que para los que son de países de origen árabe, normalmente siempre se miran a informes preceptivos oficiales, ¿vale? Es decir, cuando tú pides un permiso, la administración te mira tus antecedentes penales o policiales, ¿vale? En el caso de los que vienen de países árabes, aparte de los informes policiales y penales, piden también informes del CNI, es decir, el Servicio de Inteligencia, para evitar de que no sea un terrorista, ¿vale? Esto es lo que yo sé. Ahora, si hay algo más, yo por lo que veo, en todos los clientes que he tenido de toda Latinoamérica, más o menos ha ido todo por igual. No he visto que haya ningún tipo de discriminación por ser de Honduras y demás. Sí que he visto a lo mejor que va más retrasado, sobre todo en nacionalidades, con los que son de origen árabe. De acuerdo. Muchas gracias. Esas son las preguntas que me han pasado y las dudas que yo tenía por mi parte. Gracias. El micro, Suleiman. El micro.
Es que lo quito y luego me olvido. No, una última pregunta, Iván. Hay un bulo por allí que lo veo mucho en el tweet, que van a regularizar 500.000 inmigrantes, que va a haber un proceso de regularización. Ustedes como abogados, que ya es la última pregunta, y Pompeyo también alzó la mano porque quería hablar algo. Después de esta respuesta, para que Pompeyo nos diga algo y ya terminamos la reunión. Dime, Iván, A ver, ¿hay posibilidades de una regularización masiva? A ver, yo no lo veo. No es un burro en el sentido que es verdad que el gobierno ha hecho la propuesta, ¿vale? Pero yo no lo veo. O sea, no es ningún misterio, no voy a decir ahora nada que os sorprenda con el problema de apoyos que tiene el gobierno actual, ¿vale? Entonces, es un gobierno que se coge con pinzas, que difícilmente consigue aprobar medidas, y esta yo no la veo, básicamente porque, aunque ellos se hacen llamar un gobierno, una coalición progresista, hay dos partidos políticos que no son progresistas, no son de izquierdas, que son el PNV y el Junts, que son de herederos de la antigua Convergencia. Claro, estos tienen los votantes que tienen y no creo que les dejen o faciliten lo que es el tema de la regulación extraordinaria. Yo, sinceramente, no lo veo, ¿vale? Se comentaba que como el nuevo reglamento han hecho una chapuza con lo que son los asilados políticos, se han metido en un laberinto que no han sabido cómo salvarse y para no modificar el reglamento de extranjería han intentado sacar esta salida y decir, mira, vamos a intentar hacer una regularización extraordinaria y así solventamos el problema de todos la gente que hemos dejado tirados con los asilos políticos, ¿no? Pero yo, sinceramente, a lo mejor me tengo que comerme mis palabras, pero yo, por lo que veo, y también, que ya sabes que he tenido experiencia política y como sé cómo funciona la política, dudo mucho que consiga salir adelante. ¿Tú qué piensas de este bulo? No es bulo en el sentido de que la propuesta está. Es decir, el PSOE ha presentado esta propuesta para votarse, ¿vale? Sí, pero entonces, ¿cómo tú lo ves, Marcela? Tú que estás también, que tienes al lado la extranjería y la oficina de extranjería, ¿has escuchado alguna cosa, alguna información extra que podamos dar de exclusiva? Que me encanta a mí la exclusiva. Qué compromiso, madre mía, Zuleima. A ver, yo lo veo, hace un tiempo atrás lo veía poco probable y estaba en la misma posición de Iván. Ahora lo veo un poco más factible. ¿Por qué? Porque, como bien lo has dicho, Iván, han hecho, vamos a decirlo así, una exclusión a nivel de asilo de las solicitantes de protección internacional y quieren como hacer un poco el equilibrio, ¿sí? Y lo veo bastante factible. Yo creo que hay un 60% de posibilidad. Mira que yo soy muy incrédula. A mí, de hecho, cuando empezaron con el tema del cambio de la normativa, yo estaba, me lo preguntaba todos los días, 100, 150 clientes. O sea, imagínense ustedes la respuesta diaria mía. Y llegó un momento en el que yo decía, o sea, no quiero hablar del tema, ya cuando salga saldrá, ¿sabes? Pero yo creo que sí, o sea, hay una posibilidad alta respecto a eso, pero es por esto del tema de los asilos y que hay una cantidad de personas perjudicadas en esta situación y la consecuencia es que por esas personas se quedan en una situación irregular y se quedan en una situación irregular no por un tiempo, sino por 2 años desde que le deniegan a la solicitud. Exacto. Entonces, y aparte hay una situación en que hay unas cosas muy extrañas porque se emite la normativa y luego hay unas notas aclaratorias que revocan totalmente lo que está en la normativa. Entonces, hace ver de que hay una situación de que las cosas no están bien en ese sentido en la norma aplicable y que por consecuencia pues tienen que intentar arreglarlo, ¿sí? Como bien lo ha dicho Iván, ahí hay una situación un tanto complicada, pero yo pienso que sí, y para el beneficio y para el futuro y para la tranquilidad de muchos de nuestros compatriotas en general, de los latinoamericanos y los que no lo son, las personas que vienen aquí vienen dispuestas a trabajar y a buscar un mejor futuro. Así y es. Lógicamente una oportunidad como esta es lo más maravilloso que nos puede pasar y yo cada día le pido a Dios que sea así por el bienestar y la tranquilidad de todos y sobre todo para darle la oportunidad y darle un poco digamos, de plus a la situación en la que se encuentran muchos inmigrantes aquí con tanto tiempo irregular. ¿Vale? Pompeyo, nos quedan 5 minutos, por favor, en 1 minuto y luego para despedir ya los 3 minutitos que nos quedan, por favor, sé muy conciso.
Pompeyo. Muy rápido. Dos cosas que se me ocurren así al paso de lo que decís. Hay un enorme... Muy conciso, son 5 minutitos, por favor, Sí. concreta la Pues idea. nada, que hagáis este programa con mucha más regularidad, no de cuando en cuando, sino que de tal forma que se pueda anunciar de forma periódica. Y segundo, sí, que establezcáis relaciones o convenios, o como se quiere decir, con esas entidades que habéis mencionado, tipo Cruz Roja, tipo Cáritas y todo esto, que para reconducir también muchos casos de estos. Son dos ideas que me han venido al paso. Muchísimas gracias, Pompeyo. Muchísimas gracias. Yo lo que no quiero es que nos pase como la vez pasada, que se cortó y el pobre Antonio se quedó sin su respuesta. Que yo sé que algo tenía que ver con pareja y algo de esto. Agradecerles a todos, a ti, Iván, que sé que estás muy ocupado, que tienes una agenda súper complicada. Gracias por dar tu tiempo para ayudar a la gente. Este programa está grabado, luego lo difundiremos en varias redes. Marcela, guapísima, también gracias por estar aquí, por seguir apoyándonos. Contamos con vosotros dos. Y José Luis Alegre, impulso. Ese es el impulso que necesitamos, gracias. Y mi Marcela, que es la que me monta todo esto, porque yo soy incapaz. Muchísimas gracias, guapísima. Claudia, España en pie, vamos a seguir haciendo cosas juntos. Vamos a hacer lo que dice Pompeyo, vamos a hacerlo más regular, pero ya viene agosto, que nos vamos de vacaciones. Kevin, guapísimo, desearte la mayor de las suertes posibles. Ya verás que todo irá bien en noviembre y ya verás que estamos en contacto, tienes nuestro teléfono, nuestras conexiones. Y Taimar, ya sabes que estamos contigo y cualquier cosa que necesites también tienes mi teléfono. Así que muchísimas gracias a todos por haber participado en este foro, que yo creo que luego que lo pasemos, la gente lo va a hacer de ayuda para mucha gente. Muchísimas gracias a todos y no sé si, Marcela, querida, ¿quieres decir algo? Nada, agradeceros a todos por vuestra presencia, por tanta dedicación, no hay palabras. Mira, hemos estado aquí más de 2 horas y bueno, que nada, que tengáis felices vacaciones y que después de las vacaciones haremos otro foro para seguir ayudando a los demás. Exacto. Un beso y un abrazo a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Saludos. Adiós. Gracias, Iván.